Hola, ¿qué tal chicos? Nos volvemos a encontrar después de una semana de descanso y a partir de esta clase estamos dando inicio al cuarto bimestre con la primera semana. Hoy tenemos el curso de lenguaje para primero de secundaria. Como ven, nos vamos a tener que ubicar en la página 19 ya del libro que tienen ustedes, aquí pueden visualizar, página 19 del libro de lenguaje. Entonces, el tema de hoy son los pronombres. Luego vamos a ver que los pronombres tienen clases. Y hoy solamente nos vamos a enfocar con un pronombre personal. Antes de conocer qué es un pronombre personal, tenemos que saber qué es un pronombre. ¿Ok? Para eso tenemos tres definiciones. Toda palabra se rige en esas tres definiciones. La definición semántica, la morfológica y la sintáctica. No importa el orden, pero son esas tres definiciones. Veamos, semánticamente, ¿qué nos dice qué es un pronombre? ¿Ok? Nos dice que los pronombres, al igual que los artículos, son palabras que por sí solo no tienen significado. ¿Ok? Ahora, ¿qué más semánticamente? Que el significado lo van a adquirir recién en el contexto de la oración. Y eso va a ser a través del sustantivo a quien reemplaza. Por ejemplo, Camila llegó tarde. Y tengo la otra oración. Tengo el sustantivo Camila. ¿Okay? Vamos a elegir una palabra que pueda reemplazar ese sustantivo. ¿Cuál es? Ella. Ella llegó tarde. La palabra ella reemplazó a un sustantivo que es Camila. Esta palabra se conocerá como pronombre. El pronombre es aquella que reemplaza a un sustantivo y según el contexto de la oración adquiere un significado, ¿no? Ella llegó tarde, quiere decir que ella está haciendo referencia ¿a quién? Al sustantivo Camila, lo está reemplazando, ¿no? Y adquiere un concepto de quién, digamos, de género y número, ¿no? Ahora, morfológicamente nos dice que el pronombre tiene accidentes gramaticales. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos accidentes gramaticales? Género, número y persona. Cuando hablamos género, masculino, femenino. Cuando hablamos de número, hace referencia a la cantidad, o sea, singular o plural. Singular para un elemento, plural para dos o más elementos. Y la persona, que está dividida en primera, segunda y tercera persona gramatical. ¿Ok? La definición sintáctica nos dice que los pronombres tienen la función dentro de una oración de ser ¿qué cosa? Núcleos del sujeto, objeto directo, indirecto o quizás algún tipo de complemento circunstancial. ¿Ok? Por ejemplo, él llegó de trabajar. ¿Cuál es el pronombre? Él. ¿Por qué? Porque es una palabra que está reemplazando a un sustantivo, ¿no? Que puede ser quizás Pedro llegó de trabajar. Lo he reemplazado por el pronombre él. ¿Ok? Él llegó de trabajar. Entonces hemos visto las tres definiciones de qué es un pronombre. Ahora, el primer tipo es el pronombre personal. ¿Ok? Hay varios tipos de pronombres, personales, posesivos, indefinidos, numerales, entre otros. Pero hoy vamos a conocer qué es un pronombre personal. Y ahora sí, veamos, un pronombre personal es aquel que hace referencia a las tres personas gramaticales. ¿Ok? Las tres personas gramaticales. ¿Y cuáles son? Veamos. Primera persona es quien habla. ¿Y quiénes están ahí? ¿Qué pronombres personales? Yo, nosotros, nosotras, el me, el nos, el mí y conmigo. Esos son los pronombres personales, ¿ok? En primera persona. ¿Ya? Primera persona. En segunda persona es con quien se habla. ¿Quiénes están? Tú, usted o ustedes, vosotros, vosotras, te, ti, contigo. Tercera persona es de quien se habla, ¿no? Él, ella, ello, ellos, ellas, se, lo, la, los, las, le, les, sí y consigo. Tenemos toda esta lista de pronombres personales que pertenecen a la tercera persona. ¿Ok? Por ejemplo, él y ella, o al inverso, ¿no? Ella y él trabajan conmigo. Hemos encontrado aquí a tres pronombres personales. Ella, él y conmigo. ¿Vienes conmigo o te vas con ellos? Pronombres personales, conmigo, te,
y ellos. Él se decidió de un momento a otro. Pronombres personales, él y se. ¿Ok? Esos son los pronombres personales. Dentro de los pronombres personales, ojo, dentro de esta lista que vemos aquí, primera, segunda, tercera, van a haber algunos pronombres que se les llama pronombres personales subjetivos. ¿Por qué? Porque son pronombres que van a funcionar como sujeto en la oración. ¿Ok? ¿Cuáles son esos pronombres subjetivos? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ello, vosotros también, ¿no? Por ejemplo, nosotros volveremos temprano. Tenemos aquí el pronombre nosotros, este pronombre personal, ¿no? Ahora, si analizo la oración entre sujeto y predicado, veamos que volveremos será el verbo, ¿no? Y hago la pregunta, ¿quiénes volverán temprano? Nosotros. Quiere decir que nosotros es el sujeto. Este pronombre funciona como sujeto, entonces es un pronombre personal subjetivo. Ella tiene un bonito rostro. ¿Cuál es el verbo? Tiene. ¿Quién tiene un bonito rostro? Ella. Ella será el sujeto, porque estamos hablando de este elemento. Tiene un bonito rostro, predicado. Ahora, como vemos, estos pronombres funcionan como sujetos. Por eso se llaman pronombres personales subjetivos. En cambio, los pronombres personales objetivos son aquellos que se van a encontrar en el predicado nada más. ¿Y cuáles son? Tengo el pronombre te, el pronombre se, el pronombre me, nos, os, lo, la, los, las, le y les. Todos estos pronombres son aquellos que van a funcionar como pronombres objetivos, es decir, van a aparecer dentro del predicado. Ahora, dentro de estos pronombres objetivos tenemos a los enclíticos. ¿Por qué se llaman así? Porque estos pronombres ya van después y unidos al verbo. Por ejemplo, dámelo. En esta palabra, que se escribe todo junto, tenemos al verbo dar y luego al pronombre me y al pronombre lo. ¿Ok? Estos dos pronombres se llamarán pronombres personales objetivos o también pronombres enclíticos porque van después del verbo y unidos a él. En cambio, los proclíticos se ubican después del verbo y van separados, ¿no? Se ubican después del verbo y separados. Ahora, por ejemplo, yo se lo pedí. ¿Ya? Entonces, perdón, acá haciendo una corrección, no van después, los proclíticos serían aquellos pronombres que se ubican antes, ¿ya? Antes y separado del verbo. Por ejemplo, yo se lo pedí. Tenemos al verbo pedí. Y antes de ese verbo encontramos al pronombre se y al pronombre lo. Como están antes y separados, se llaman proclíticos. Lo mismo, Pedro te devolvió el dinero. ¿Cuál es el pronombre? Te. Como está antes del verbo de lo devolvió y separado, se llaman proclíticos. En cambio, los pronombres personales terminales son aquellos que van ubicados al final de la oración. ¿Y cuáles son? Mi, conmigo, ti, contigo, sí, consigo. Por ejemplo, iré contigo. Está el pronombre al final de la oración, pronombre terminal. Está detrás de mí. Mi pronombre personal, como aparece al final de la oración, será pronombres personales terminales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a desarrollar las actividades que se encuentran en su libro. Recuerda, estamos en la página 20. ¿Ok? Sustituye las palabras marcadas por el pronombre personal que convenga. Ojo, aquí están todos los pronombres personales. Primera, segunda y tercera persona. Utilízalo para responder esta parte del libro. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? Dice, sustituye las palabras marcadas, aquí están resaltadas, por el pronombre personal que convenga. Compro bombones, o acá sería compró, ¿no? El verbo aquí le falta una tilde, le colocan compro bombones para Pablo y María.
Vamos a reemplazar aquí. Pablo y María sería reemplazado por el pronombre ellos. Muy bien, porque está en plural. Compró bombones para ellos. Ok, vamos a escribirlo. Aquí está la primera oración y reemplazado. Segunda oración dice. El amigo de Luisa, ya, el amigo de Luisa no vino ayer. ¿Ya? El amigo de Luisa. Está hablando de amigo. Está en género masculino, ¿no? Y habla de uno. Entonces sería reemplazando todo ese grupo con un pronombre que esté en masculino y singular. Sería él. ¿Ok? Él no vino ayer. Tercera oración. Mi prima y yo nacimos el mismo día. Primera persona. ¿Ya? Está en primera persona y son varios. Lo reemplazamos con el pronombre. ¿Qué pronombre? Que esté en primera persona y indique o tenga el número de pluralidad. Eso sería nosotros, ¿no? Entonces la oración, nosotros nacimos el mismo día. Siguiente oración. ¿De qué sois amigos Sonia y tú? Está en segunda persona y son varios. Esto sería el pronombre. ¿Qué pronombre? Vosotros, ¿no? ¿De qué sois amiga? ¿De quién sois amigos Sonia y tú? Entonces sería vosotros. Siguiente oración. Le he dicho a la panadera que me guarde el pan. Le he dicho a la panadera, está en femenino y singular. ¿Qué pronombre sería? Le he dicho a ella, ¿no? Le he dicho a ella que me guarde el pan. Siguiente oración. Juan y tú haréis el mural juntos. Primera persona, está en plural, ¿no? Y el verbo es haréis, que tenga esa conjugación. Sería, ¿qué pronombre? Claro, vosotros. Ya, vamos a reemplazarlo aquí. A ver, vamos a reemplazar. Sería de esta manera, ¿no? Vosotros haréis el mural juntos. Listo. Ana, Lola y Teresa son amigas desde pequeñas. Está en femenino y plural. Eso sería el pronombre ellas. Ellas son amigas desde pequeñas. Hoy comes con tus padres. Sería hoy comes con. Está en plural y digamos que prevalece el género masculino. Entonces sería hoy comes. A ver un momentito. ¿Ya? Hoy comes con tus padres. La oración reemplazando sería hoy comes con ellos. Siguiente. El maestro llega siempre antes que los alumnos. El maestro está en género masculino y en singular. Y en tercera persona, ¿no? Él, dice. Entonces, la nueva oración sería de esta manera. Veamos. Listo. Sería de esta manera. Él llega siempre antes que los alumnos.
En la segunda parte nos dice, subraya los pronombres personales presentes en las siguientes oraciones y determina a qué persona pertenecen. ¿Ok? No los confundas con los artículos. Recuerda que los pronombres en general están al lado de un verbo y reemplazan a un sustantivo, ¿no? Entonces vamos a subrayar todos los pronombres, básicamente personales. El doctor lee, aquí está, yo lo voy a resaltar, dio a mi padre el diagnóstico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Subraya los pronombres presentes en las siguientes oraciones y determina qué persona, si está primera, segunda y tercera. Lee, vas a buscar, como vemos, subes, buscas al pronombre lee, aquí está. ¿En qué persona está? Tercera. Se ubica en la tercera persona. Entonces, ponemos aquí y escribes tercera persona. Mi gato tuvo unos lindos y maravillosos gatitos igualitos a ella. ¿Cuáles son los pronombres personales? Ella. ¿Y ella se encuentra en qué persona? Como te dije, si aún no recuerdas, buscas ella en la tabla y te das cuenta que está en tercera persona. Entonces, escribes ahí tercera persona. Él me pidió un favor. Encontramos dos pronombres personales, él y me. Ambos van a pertenecer a la misma persona gramatical. Él se está hablando de una persona que está lejana, ¿no? Entonces, sería en tercera persona. Lo bueno de todo este desorden fuiste tú. ¿Cuál es el pronombre? Tú. ¿Tú en qué persona se encuentra? Segunda persona, es con quien se habla. El mejor amigo de Juan se fracturó una pierna. ¿Cuál es el pronombre? Se. Están hablando de alguien en tercera persona, ¿no? Él, ¿no? Entonces, este se es tercera persona. Yo sé tu verdadero nombre. ¿Cuál es el pronombre? Yo. ¿En qué persona sería? Primera persona. Para mí, tú eres la mejor persona. ¿Cuáles son los pronombres? Personales nada más. Sería en este caso, tú. ¿Ok? ¿Tú en qué persona se encuentra? Segunda persona. ¿Ok? Tienen que recordar y conocer la tabla que hemos visto aquí arriba, donde están divididos los pronombres personales en primera, segunda y tercera persona. ¿Ok? Sigamos. Recoge los balones de gas en la tienda de ellos. Pronombre personal, ellos. Y ellos se encuentran en tercera persona. Ella te quiere mucho. ¿Cuál es el pronombre? Ella, pronombre personal, te también pronombre personal. Ambos pertenecen al mismo tipo. ¿Cuál sería? Que se encuentran en la tercera persona. Ustedes prepararon un rico escabeche para los invitados. ¿Cuál es el pronombre personal? Ustedes. Y eso está en primera persona. Siguiente. Nosotros le dijimos al profesor la verdad. ¿Cuál es el pronombre? Nosotros, pronombre personal. Le, pronombre personal. Dijimos, pronombre personal. ¿Ok? Nosotros está en primera persona, porque es quien habla. Luego, le es de quien se habla, tercera persona. Y por último, mos, que también está en tercera persona. ¿Ok?
Entonces, de esta manera ustedes van a desarrollar esta sección que queda como tarea a partir de la oración 12. Luego, en la 3, subraya los pronombres proclíticos. Recuerda que son aquellos que están antes del verbo y separados. Y enciérralos en un círculo enclítico. Son aquellos que van después del verbo y unidos a él. El médico le dijo, acá está el pronombre. Recuerden que tanto los enclíticos como proclíticos se encuentran en el predicado. Entonces los pronombres proclíticos los subrayo, mientras que los enclíticos en un círculo. ¿No? A ver, un segundo ejemplo. Juan le pidió a Luis la cuenta. ¿Cuál es el pronombre? Le. ¿Ok? Subrayo el pronombre porque es un proclítico. Está antes del verbo y separado. De esa manera ustedes responden en la 2. ¿Ok? Y luego, en la siguiente parte, completan el texto. Entonces, como tarea, página 22 y página 21 a partir de la oración 12. ¿Ok? Recuerda, página 21 a partir de la oración 12 hacia abajo hasta la página 22. ¿Ok?